Bueno, le damos las buenas tardes a todos. En carácter de vicepresidente de la sociedad, el presidente, que en este momento no puede estar presente, me pidió que coordinara la sesión. Así que va a ser un gusto esta sesión tan rica. La va a empezar con el tema 100 años de la fundación de la Sociedad Gineco-Tocológica del Uruguay, el doctor Ricardo. Yo no sabía que iba a estar aquí, que si no hubiéramos preparado algo quizá más pretencioso. Me dijeron que tenía 5 minutos, así que voy simplemente a hacer una evocación. El 6 de mayo de 1926, en la maternidad, en el anfiteatro, el viejo anfiteatro tan bonito de la maternidad, tuvo lugar una reunión de los más conspicuos representantes de la ginecología y la obstetricia del Uruguay, en la que se declaró fundada la Sociedad Gineco-Tocológica del Uruguay. Su primer presidente fue, aunque parezca un poco raro, Eduardo Blanco Acevedo, siendo más que nada un cirujano. Había sido, sin embargo, discípulo de Jean Villefort en París, y tenía un servicio de ginecología en el Hospital Pereira Rosell, aparte de ser en ese momento también profesor libre de cirugía. Bueno, esa reunión, por supuesto, fue presidida por Puey, por Turenne, que creo que fue su impulsor, Pou, estaba Botaro, la única mujer, adivinen ustedes quién fue, que estaba presente, era Paulina Luisi. Y se nombra el presidente, y como secretario Estallano, es otro cirujano que con espíritu ginecológico. Ustedes saben que Estallano incluso en un año fue profesor interino de la clínica ginecológica. Además se había formado con Puey. Y el hecho curioso, muy curioso a mi juicio, de eso es que en esa reunión estuvo presente Jacques Dollery. Dollery fue un profesor agregado, creo, no llegó a ser profesor titular, de obstetricia y también de ginecología en París, que tiene un gran significado para el Uruguay. Había sido un año mayor en el internado que Carafí. Junto con Carafí le habían dado a Pasteur los especímenes para que Pasteur fuera elaborando su teoría, que, bueno, por cierto, la comprobó, de que el estreptococo era la causa de la fiebre puerperal, de la sepsis posparto, que mataba sobre todo en los hospitales a un 10% de mujeres. Dollery luego fue el que tomó bajo el ala a Puey cuando fue a París en 1884, lo enseñó a operar, lo inició en la experimentación, presentó con él 2 trabajos que tenían que mandar los becarios a Montevideo. 2 de ellos son trabajos de experimentación hechos con Dollery. Y otra cosa interesante que fue, junto con Carafí, se presentó al primer concurso que hubo en París de los accoucheurs des hôpitaux de París. No había hasta entonces parteros en los hospitales de París, y en el año, no me puedo dar cuenta ahora exactamente, habrá sido entre el 80 y algo, 85 probablemente, se hizo el primer concurso, se presentaron todos los grandes que ustedes pueden imaginar, Boudin, Tarnier, todos esos. Por supuesto, Carafí tuvo la valentía y el valor también desde el punto de vista moral e intelectual de presentarse, de aspirar a ese cargo. Por ese motivo fue que regresó a Montevideo.
regresó en 1884, o sea que el concurso debe haber sido entre fines del 83 y principios del 84. Esa presencia de Dorerí yo creo que es muy interesante. Él hizo uso de la palabra en el acto inaugural de la Sociedad Ginecológica y dijo que le llamaba mucho la atención que con el estado de desarrollo que tenía la especialidad en el Uruguay no se hubiera concretado antes esa iniciativa. Bueno, ya estaba la Sociedad de Cirugía de 1920, de la cual la mayor parte de ellos, que eran cirujanos ginecólogos o ginecotocólogos, ya formaban parte y esto se concretó más adelante. Otro punto que quiero resaltar es el nombre. Ahí Turenne impuso el criterio de unificación en un término de las dos subespecialidades y creó el término ginecotocología. Y eso despertó la animosidad, sobre todo de Poe, que le decía que era un término cacofónico y que era muy difícil de pronunciar, y es verdad. Yo no sé de que exista otro país en el mundo donde exista la ginecotocología. Hay tocoginecología o, como decía Poe, se podría decir ginecología intra o extragravídica o ginecología y obstetricia. Pero el hecho es que se impuso la teoría la manera de ver de Turenne y la sociedad se llamó Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. Y debo decir que, bueno, yo entré, en el año 76 como miembro titular de esa sociedad. Al principio tenía números clausus, era un número limitado de titulares, luego eso cambió. Y hace ya muchos años que me pasaron a honorario al haber cumplido los 30 años como titular. Lo mismo le ocurrió a Quique, que fue además presidente de la misma. Yo llegué a ser solamente secretario de secretario de publicaciones durante muchos años. Teníamos a propósito de la publicación, fue una sociedad que durante muchos años no tuvo publicación propia. Habían algunas revistas que se publicaban, por ejemplo, en la clínica de Infantosi o en el Pereira Rosell, se hacían como ateneos y eso daba lugar a publicaciones y ahí se filtraba alguna indicación sobre lo que pasaba en la sociedad. Está el libro de actas manuscrito en la sociedad, que es una maravilla, espero que esté todavía, porque allí está desde el acta con todas las firmas hasta, no sé, será el año 10 años después, porque escribían bastante con cada reunión, eran bastante. Y bueno, uno de los que me inició a mí como secretario de publicaciones fue el doctor Castro, que era el padre de Jorge, que era un hombre muy capaz, pero sumamente exquisito en todo lo que se hacía. Entonces, me corregía, cosa que agradezco porque hacer una publicación no es algo fácil. Bueno, y me parece que en este país 100 años es mucho tiempo para una sociedad que se mantenga activa. Esa sociedad en determinado momento cambió sus características, porque claro, la ginecología fue como adquiriendo ramas o subespecialidades que a su vez constituyeron sociedades. Nosotros formamos parte de la endocrinología ginecológica y menopausia, tú de la de ginecología pediátrica, pero tuvieron la habilidad de hacer una especie de paraguas dentro del cual están incluidas esas sociedades sin perder las características o la unidad de la sociedad ginecotocológica. Durante muchos años fuimos asiduos concurrentes, yo ahora sé muchos que dejé de ir, entre otras cosas porque no sé si se reúne en forma periódica,
En otra época era así, por lo menos una vez al mes había una reunión. Y bueno, todos los que ustedes conocen pasaron por la presidencia. Yo en realidad el único que conozco en forma personal es al doctor Pons, pero todos los grandes de la ginecología y de la obstetricia fueron presidentes o miembros. Y lo interesante es que los viejos seguían yendo. Los viejos seguían yendo y seguían hablando y seguían publicando sus aportes a la sociedad. En eso se parece a nosotros, ¿no? Que ya tenemos una trayectoria larga y que los viejos seguimos viniendo a hablar un poco y a hacer saber. Quique, no sé si querés agregar algo. Es lo único que tenemos. Muy breve porque Ricardo dijo bien que esto era simplemente una evocación que me parece muy justa por esos 100 años y yo no quiero extenderme demasiado, pero hay un par de detalles que los aprendí leyendo ese libro de actas que dice Ricardo. Hay más de un libro de actas ahora y lamentablemente algunos tienen páginas arrancadas, fotos arrancadas, fotos que eran históricas, importantísimas, de las cuales yo no sé qué queden copias. La razón por la cual no se fundó antes es porque los profesionales del Pereira Rosell se unían en una especie de sociedad que agrupaba pediatría y ginecología y obstetricia. Y la parte de ginecología y obstetricia se llamaba sección de ginecología y obstetricia del Pereira Rosell. Cuando apareció la revista, en la cual Ricardo se acuerda bien, contribuimos con él como primer autor a escribir una historia de la ginecología y obstetricia, cuando se decidió fundar la sociedad, la revista inicialmente no se llamaba como ahora Archivos de Ginecología y Obstetricia. Durante los 2 primeros volúmenes se llamaba Archivos de la Seccional de Ginecología y Obstetricia del Hospital Pereira Rosell. Después tomó el nombre que tiene actualmente. Y respecto a los presidentes, en algún momento alguien tuvo la buena idea de hacer una gran tabla con pequeñas tablitas que se siguen agregando cada vez que aparece un nuevo presidente, en la cual están desde el primero hasta el actual, se siguen agregando. Y yo, como soy bastante maniático, la miré todas, tomé algunos datos y hay 2 cosas interesantes. Una positiva. ¿Por qué hubo el primer año 4 presidentes de la sociedad? En un año, cambiaban al año. En realidad no eran presidentes de la sociedad, eran los presidentes designados de las sesiones. Presidían las sesiones. Y bueno, se turnaron 4. Y después están todos puntualmente anotados y llego a la época en la cual actuó Hermógenes Álvarez y no lo encuentro. Digo, qué raro que Hermógenes no haya sido presidente. Y me fui al libro de actas que mencionó Ricardo. Fue presidente durante 2 años como todos. Alguien lo salteó. Como Hermógenes ha sido tan ninguneado a lo largo de los tiempos, yo llego a preguntarme, ¿no será que alguien decidió que no figurara? Bueno, lo van a corregir, lo hice llamar, llamé la atención, lo van a corregir. En fin, otras cosas no vale la pena insistir, Ricardo lo ha dicho, hay mucho para decir, pero no creo que corresponda en este momento. Gracias. ¿Hay alguien en el Zoom que quiera hacer algún aporte? Bueno, entonces pasamos. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. No tengo más ninguna cosa ahí. Pasamos al Si yo quiero participar, no tengo dónde. ¿Por qué le cambié el auricular? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Y? libros y documentos. Francisco A. Sáez, primer citogenetista de América.
el doctor Antonio Tu. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ver, un segundo. A ver si lo tenemos ahí. No. ¿No? Bueno, Un segundo. bien. Que la compartan en Zoom. Compartir pantalla. Y es esta, ¿verdad? Bien. Sácale las pantallas para atrás. ¿Esto? ¿Ahí? Sí, bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una rápida revisión a propósito de una publicación que tiene ya muchos años sobre Francisco Alberto Sáez, que vivió entre 1898 y 1976 y que fue el primer citogenetista de América Latina. No de América porque en América del Norte había otro a su tiempo. Este hombre está vinculado con este pintor, Carlos Federico Sáez, que tiene una publicación muy linda, Raquel Pereda, de hace ya muchos años, y era la familia oriunda de la ciudad de Mercedes, sobre el Río Negro, en el departamento de Soriano. El padre fue el escribano Francisco Leoncio Sáez López, que fue designado escribano de Gobierno y Hacienda en 1895 con Juan Iriarte Borda y Juan Lindolfo Cuestas, porque era pariente por parte de su esposa de Iriarte Borda, que también era de Mercedes. Tuvo su matrimonio en la ciudad de Mercedes el 19 de abril de 1873 y casó con esta señora Luisa Sánchez Represa de Sáez, que fue la madre de Francisco Alberto. Este matrimonio tuvo 6 hijos: Francisco Arturo, que murió de tuberculosis a los 18 años, Carlos Federico, el pintor, que murió a los 21 también de tuberculosis, Sara Silvia, Eduardo Mario, María Luisa, todos ellos nacidos en Mercedes, y el menor de todos, Francisco Alberto, que nació en Montevideo en 1898. Como ven, ya desde joven tenía una vocación por el dibujo y la pintura, y este es un autorretrato en tinta china sobre papel de 1892. Y estos son algunos de sus hermanos mercedarios. De izquierda a derecha, Eduardo Mario, Francisco Arturo, Carlos Federico y Sara Silvia. Ahí están también los fallecidos. Este es un dibujo de la madre que hizo Carlos Federico, otro del padre ya mayor, y un retrato al óleo del año 1900. Otras obras, tiene una del Cerro Arequita, y estas que se hizo en Italia. Fue a Italia a estudiar pintura Carlos Federico, el hermano que lo precedió, por consejo de Blanes, y estuvo allá varios años, yendo y viniendo. Este es uno de los hermanos, Eduardo María, y esta, no, bueno, estas son otras pinturas que hizo en Italia. Pero este es Daniel Muñoz, el periodista que también fue embajador en Italia y que estuvo un poco a cargo de Carlos Federico cuando estaba estudiando pintura, haciendo estudios académicos en Italia. Este es el hijo, Juan Carlos Muñoz. Pero acá tenemos el personaje nuestro, que es Francisco. Este es el pintor, un óleo sobre tela de 1893, un autorretrato de este hombre, y esta es la última fotografía tomada en su estudio cuando estaba de vuelta en Montevideo, en la calle Zavala, por el año 1900. Como dijimos, este hombre murió el 4 de enero de 1901 a los 22 años de tuberculosis y fue atendido por destacados médicos de la época, entre ellos Francisco Soca, Américo Ricaldoni, Antonio Formica Corsi, que no sabemos si le habrá aplicado algún tratamiento homeopático, y Luis Botaro, que no sabemos qué papel jugó allí, pero está mencionado entre ellos. ¿Y dónde fue a vivir la familia? Fueron a vivir a la casa de Piedras Blancas, que luego ocuparía
don José Valle y Ordóñez con su familia al regreso de Europa, donde también una hija de él falleció allí de tuberculosis. Esta es una casa que visitamos hace unos años con Aida, con Juan Ignacio, y cuando Ricardo hizo una exposición sobre la biblioteca de las dos, a propósito de Ana Amalia, la hija, y Matilde Pacheco de Valle de Ordóñez. Pero vamos a centrarnos ahora en Francisco Alberto Sáez, a quien conocimos en la Facultad de Medicina en 1960. Tal vez Augusto lo recordará, Augusto I, porque cuando hacíamos el curso de histología, daba las clases el lunes de mañana, Washington Buño, y en esas clases trajo un día a Clemente Estable para que diera una charla, y otro día trajo a Francisco Alberto Sáez. Y era el titular de el libro de Citología General, que lo había hecho de Robertis, Novinsky, que no era el Novinsky del Hospital de Clínicas, era otro que vivía en Estados Unidos, y Sáez. Y este Sáez era un señor ya mayor, que tenía un defecto en una pierna, tenía una pierna más corta y andaba con un alto zapato ortopédico, que aparece en algunas fotos. Bueno, este personaje, que era un ilustre personaje de la biología a nivel internacional, vino a dar una charla allí a las clases de los lunes. No sé qué interrumpió esto. A ver. Ahí va. Bueno, gracias. Acá tenemos a Francisco Alberto de niño, y justamente por esta época fue que tuvo, se dice, una fractura de un miembro inferior que lo asistió Luis Morquio y que lo tuvo enyesado durante un año, o sea, mucho para hacer una fractura. Sospechan de que fue una tuberculosis también, como había ocurrido. Esto lo dice Máximo Dretz, que tal vez hubiera sido eso. Francisco Alberto Sáez quedó maravillado por las conferencias que vino a dar a Montevideo Augusto Pisuñer, que era un fisiólogo español que andaba por aquí en los años 20 y que de sus conferencias hizo una versión en la prensa Clemente Estable. Quedó maravillado por las conferencias y por lo que Clemente Estable había transmitido. Y eso lo volcó hacia la biología. Y se fue a la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que había sido fundada en 1897 y que a su frente tiene este monumento que es de Joaquín B. González, o Joaquín Víctor González, que fue un prominente político, historiador, educador, masón, filósofo, jurista y literato argentino, que fue gobernador de La Rioja, nacido allí, y que varias veces ocupó cargos de ministro. Fue el nacionalizador y primer presidente de la Universidad de La Plata y fundador del Instituto Superior de Profesorado de Buenos Aires. Pero fue además miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de La Haya. Y Francisco Alberto Sáez en La Plata realiza el doctorado de Ciencias Naturales, el profesorado de Ciencias Biológicas en el Instituto del Museo de La Plata y en la Facultad de Humanidades, y permanece ligado a esa universidad durante 27 años. Entre sus maestros están todos estos: Walter Schiller en Geología, Santiago Roth en Paleontología, Roberto Lehmann-Nitsch en Antropología, Augusto Scala en Botánica, Christopher Jacob en Neurobiología, Fritz Kopacek en Bioquímica, y un personaje especial, un alemán, Miguel Fernández Westermeier, en el Laboratorio de Zoología del Museo de La Plata, con quien aprendió, dice él, el riguroso método de la investigación científica. Este hombre había nacido en 1882, pero se vino a radicar y se nacionalizó argentino y vivió hasta 1950. Estudió la poliembrionía específica que Azara ya había señalado en 1801 que ocurría con la mulita, Dasypodidae, dicen, que puede parir hasta 12 hijos, todos de igual sexo. Una curiosidad que presenta este animal. Cursó
asignaturas en diferentes facultades, Sáez, todos en La Plata. En la Facultad de Medicina cursó Fisiología, Bioquímica y Biofísica. En la de Veterinaria, Anatomía de los Animales Domésticos, Histología y Embriología, Patología General, Microbiología e Higiene. Y en la de Humanidades, todas las materias pedagógicas, filosóficas y literarias. Y fue el primer egresado en la especialidad de Ciencias Biológicas en la historia de la Universidad de La Plata. Cuando en 1930 llega a Buenos Aires Clarence McClung, de la Universidad de Pensilvania, fundador de la teoría cromosómica y de la determinación del sexo, Sáez toma contacto personal con él luego de años de mantener correspondencia. Este era el otro citogenetista de América del Norte. Y ahí lo tenemos sentado a su lado. Y mientras investigaban ortópteros, Francisco Sáez fue el primer citogenetista, advirtió por 1929-30 que las investigaciones citogenéticas se relacionaban claramente con la taxonomía, superando los criterios imperantes de diferenciación y clasificación de las especies basadas en meros aspectos morfológicos. Él fue un eminente docente. En la ciudad de La Plata fundó, junto a su gran amigo y más tarde notable físico uruguayo, el primer físico uruguayo radicado en la Argentina, un centro de enseñanza que denominaron Instituto Einstein. El físico uruguayo era Loedel Palumbo, que ya lo vamos a ver, que enseñaba física, química y matemáticas. Sáez se hacía cargo de enseñar zoología, botánica, biología e inglés, y otro compañero de apellido González se ocupaba de enseñar letras. No sabemos el nombre. Este es Enrique Loedel Palumbo, primer físico uruguayo que obtuvo doctorado en física en la Universidad de La Plata en 1925, y que, formado en la escuela pública de Montevideo, en Nuevo París, donde su madre era maestra, me refiero a Loedel Palumbo, en mayo de 1925 mantuvo en Buenos Aires un breve encuentro con Einstein durante su visita a esa ciudad. Y esa conversación le inspiraría el primer artículo sobre la relatividad escrito en el continente americano, que lo tituló Forma de la superficie espacio-tiempo de dos dimensiones de un campo gravitacional proveniente de una masa puntiforme, y que sería publicado en español y en alemán en el año siguiente en la prestigiosa revista de física alemana Physikalische Zeitschrift. Entre los años 28 y 29, Loedel Palumbo viajó a Berlín, becado por la Universidad de La Plata, a realizar estudios postdoctorales en física teórica en la Universidad de Berlín con Max Planck y con Erwin Schrödinger. Pero, ¿qué ocurrió en la Argentina? Vino este señor, don Juan Domingo Perón, con su bella esposa, Eva Duarte, y intervino en las universidades argentinas cesando a cientos de profesores cuyas convicciones democráticas eran contrarias a su gobierno. Entonces les dio una auténtica patada y los expulsó de la universidad, con lo cual quedaron todos colgados de un pincel. Particularmente dos que fueron premios Nobel después. Uno, Bernard Dussey, ese mismo año, un premio Nobel del año 47. El otro, Luis Federico Leloir, premio Nobel de Química en 1970. Y esa misma suerte la corrió Francisco Alberto Sáez, que se volvió a Montevideo, llamado inmediatamente por Clemente Estable, con quien había contribuido a fundar el primer Instituto de Ciencias Biológicas allá en la calle Mission, en 1927. Retorna a Montevideo y vuelve al instituto, que lo había fundado en ese año, 27, cuando había obtenido un cargo de ayudante de laboratorio de la sección Citología Animal y Vegetal en el flamante Laboratorio de Ciencias Biológicas creada por el joven Clemente Estable. Y allí permanecerá durante 29 años trabajando, investigando y formando discípulos. Acá lo tenemos en aquella época primera, en el año 28 en el instituto, del lado oriental, y trabajó junto a algunas figuras que han sido mencionadas algunas veces en esta sociedad: Ergasto Cordero, muy citado por Mañé, Julio María Sosa y Wilhelm Herter, un botánico. Acá lo tenemos con don Clemente. Trabajó con Miguel Rubino, a quien el diario El Día, en el suplemento dominical, le dedicó algunas páginas en el año 34. Había sido afectado por la dictadura de Terra, destituido y luego homenajeado. Y acá están los hermanos Miguel
y Pascual Rubino, junto con Benigno Varela Fuentes. Esto lo mostramos a propósito de Emilio Pensa en una sesión anterior. Con ellos, con estas personas que mostramos recién, se funda en 1928 la Sociedad de Biología. Y en 1930, junto a Clemente Stabler, Gasto Cordero y Enrique Bogesang, formaron la Sociedad Uruguaya de Ciencias Naturales. En el 30 se celebra en Montevideo el Congreso Internacional de Biología y pasados los años, en el año 48, se realiza, organizada por SAES, en Montevideo una exposición centenario del fallecimiento de Dámaso Antonio Larrañaga, con muestras de genes de algunos insectos en microscopio para que el público las observara, y le ayudaron, entre otros, Claudio Solari, que fue un destacado histólogo en la época de Buño, era ayudante de investigación, ya había sido ayudante de clase, a quien Sáez conoció en la playa de Pocitos, sorprendiéndolo en un diálogo con otro compañero, Silveira, que también participó de estas actividades y fue otro de sus discípulos. Aquí lo tenemos a don Clemente frente al búho que preside el instituto actual, que ustedes conocen, pero este es el moderno. El primitivo fue allá en la calle Millán, una casa llena de humedades. Recibió muchas distinciones y honores Francisco Alberto Sáez, y llama la atención que sea tan poco mencionado y tan poco reconocido en lo que es general para el país. En 1934 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Naturales y Biológicas de la Argentina. En el 39 fue vicepresidente del 7º Congreso Internacional de Genética realizado en Edimburgo. En el 68, la Sociedad de Biología de Montevideo lo homenajea en su 70 aniversario. En el mismo año fue profesora ad honorem de la Facultad de Medicina de la UDELAR y también académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Ciudad de Buenos Aires. En el 71, socio honorario de la Sociedad Argentina de Genética. En el 73, premio Lucio Gerny, entregado por el premio Nobel Leloir. Y en el 74 fue presidente honorario de la Asociación Latinoamericana de Genética. Entre los discípulos de Uruguay están el mencionado Claudio Leopoldo Solari, Hugo Silvera, aquellos que encontró en la playa Pocitos, Máximo Dretz, que fue el que hizo esta biografía, Horacio Cardoso, Nadir Brum, Héctor Seguanes, Álvaro Díaz, Amalia Laguardia, Claudia Pérez Mosquera, Manuel Oreste Díaz. Manuel Orestes Díaz es el Malalo Díaz, que conocimos en la vieja EM, del cual nos vamos a ocupar enseguida. Hugo Montero, Gustavo Fole, tanto Máximo Dretz como Gustavo Fole fueron miembros de la Academia Nacional de Medicina. Gustavo Fole lo es en la actualidad. Dretz falleció lamentablemente hace años. De Argentina, bueno, Alejo Mesa y Orfeo Crosa. Y de Argentina, Ovidio Núñez, Eduardo de Robertis, Fernando Dulut, Alfonso Castronovo, Isaac Tarasiuk, Abelino Barrio, Prima Rosa Rinaldi, Pablo Klibliski y Alberto Solari. También tiene alumnos discípulos en Brasil, Peixoto y Knapper, en Chile, Baldo Venegas, y el hijo de Robertis en los Estados Unidos, Edward de Robertis. Realizó perfeccionamiento en el exterior. En el 50-51, por una beca de la Fundación Rockefeller, estuvo en los Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, con el profesor Polister, y aprovechó la oportunidad para disertar en diversas universidades, en Pensilvania, Fordham, Chicago, Cornell, Princeton, Harvard, y en el Laboratorio de Energía Atómica de Brookhaven. En el 52 visitó el Instituto Karolinska de Suecia, trabajó con Torbjörn Kaspersson en microespectrofotometría, que introdujo en el Uruguay con la citoquímica cuantitativa, y realizó estudios con biofísicos en el King's College de Londres, estos que están allí citados, Walter Davis, Yates, Chagin y Selman. Estuvo con citogenetistas como Cyril Darlington y Lacour de Inglaterra, institutos de Pavía, Roma, París, Toulouse, Suiza, Bélgica y España, y en la Universidad de Milán con Camillo Barigozzi, con quien conoció sus trabajos citoquímicos en tumores de Drosófila. A su retorno a Uruguay, la Fundación Rockefeller le donó $60.000 de la época, que era una fortuna, para la adquisición de los componentes del primer citoespectrofotómetro que se dispuso en el Río de la Plata desde el año 1953.
y en el 54 envió a uno de sus más brillantes colaboradores, que era Claudio Leopoldo Solari, a trabajar en Curitiba, Brasil, con el profesor Lucian Lisson, padre de la histoquímica. Francisco Alberto Sáez tuvo más de 280 publicaciones. Se interesó por las mutaciones y señaló reiteradamente los riesgos poblacionales originados por el empleo indiscriminado de las radiaciones ionizantes, y le preocupaban mucho los efectos de las bombas atómicas. Desde el año 24 investigó el comportamiento cromosómico en relación con la herencia y la determinación del sexo, filogenia y evolución, para establecer las interrelaciones estructurales, citotaxonómicas y evolutivas en varias especies de insectos ortópteros de América del Sur. Desde el 34 se dedicó a estudiar los anfibios anuros. Desde el 43, en el ámbito de los vegetales, estudió con Núñez los cromosomas somáticos del sorgo, diferenciando el Sorghum alum y el Sorghum alepense, con un gameto diploide. Y desde el 28 se interesó por los cromosomas de los mamíferos. Y con Malalo Díaz, Manuel Orestes Díaz Rivara, estudió algo que vamos a ver enseguida. Este hombre llegó a ser genetista y profesor emérito de biología del cáncer en la Universidad de Loyola, en Chicago, donde está retirado actualmente. Y con él hizo un estudio sobre el cariotipo de 11 especies de Araneida pertenecientes a 8 familias, que fueron los primeros trabajos citogenéticos realizados en Uruguay sobre la citogenética de los arácnidos. Acá lo tenemos junto a Máximo Dretz y Jérôme Lejeune, y Máximo Dretz con Francisco Alberto Sáez, que era su maestro. Esta es la tapa de la publicación, que está en internet y que particularmente la destaca la Facultad de Ciencias, pero que es poco conocida a nivel del ámbito médico. Francisco Sáez fue un insigno citogenetista de larga actuación nacional, regional e internacional, con una producción científica de significación que merece ser mejor conocido y recordado. Hay una calle en Montevideo que recuerda a su hermano el pintor, pero para este hombre no hay ningún espacio que lo tenga en la memoria colectiva. La biografía realizada por su discípulo y amigo, el académico Máximo Dretz, es una completa investigación que aborda la vida y trayectoria científica de Sáez. Y esto lo escribió tempranamente en el 19 encabezado de una publicación: «Oh tú, mundo de lo infinitamente pequeño que reúnes todos los encantos y las bellezas de lo infinitamente grande». Bueno, a eso él se dedicó. Es con gran pesar, decía Macadar cuando falleció Máximo Dretz, nos vamos a referir ahora al autor de este trabajo, que lo comunicó al ámbito de la Academia de Ciencias de América Latina. Máximo, dijo Macadar, fue un gran impulsor de la Academia de Ciencias de América Latina en las primeras etapas de la academia y se mantuvo muy activo hasta que en los últimos años estuvo afectado por una difícil enfermedad. Fue pionero y maestro en la investigación en genética celular y molecular, habiendo formado muchos investigadores de Uruguay y de otros países de la región. Aquí lo tenemos otra vez con su maestro, Sáez, y acá lo tenemos en la casa de Víctor Rayo, la casa de mi hermano. Bueno, está con el padre de Víctor Rayo Petrillo, el doctor Víctor Rayo Petrillo, y con Víctor Rayo, que nos acompaña hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Hay alguna consideración en la sala? Sí, ¿no está frío acá en la sala? Está frío. Ah, bueno, estamos con el aire acondicionado equivocado. Sí, doctor Pou. Yo simplemente quiero felicitar a Antonio Turnes por esta tan agradable como instructiva exposición. Realmente nos ha traído una figura que yo conocí personalmente también en las clases de la Facultad de Medicina, pero que, claro, no tenía
conocimiento de todas esas vinculaciones, por ejemplo, las vinculaciones familiares, su origen mercedario como los Blanes. Hay algo paralelo, ¿no?, entre los Blanes, que fueron pintor e investigador, en este caso pintor e investigador, y parece que él también tenía condiciones muy destacadas de dibujante. Y después, bueno, esa formación en La Plata quiero decir que fue también el origen de de la Facultad de Veterinaria, porque allí fueron a formarse mucha gente de la Facultad de Veterinaria, lo mismo que muchos químicos estudiaron en la Universidad de La Plata, o sea que tiene un altísimo nivel, quizás siempre un poco borrado por la enormidad de Buenos Aires, pero este es un ejemplo de un individuo que se formó íntegramente, bueno, sería además de un gran talento porque llegó a investigar por su cuenta y después a proyectarse prácticamente en el mundo entero. O sea que creo muy merecido a este homenaje y muy afortunada esta intervención, por la cual vuelvo a felicitar al autor. Hola. Sí, yo me sumo a la felicitación tanto de rescatar el libro como por la presentación en sí, que me pareció excelente y que resume a la perfección los aspectos centrales. Yo a Sáenz no lo llegué a conocer por una cuestión de edad, pero sí tengo claro que por lo menos en 3 aspectos fue un pilar. En primer lugar, bueno, como bien dice Antonio, ¿no?, y como está el título de Máximo, el primer citogenetista de Latinoamérica, ¿no?, o sea, el desarrollador de la técnica. En segundo lugar, la enorme cantidad de discípulos que a su vez formaron ulteriores discípulos en una línea de trabajo que sigue hasta el día de hoy, siendo Fole el más destacado de los que siguen en actividad. Y en tercer lugar, en una cosa muy pionera, ¿no?, es decir, de usar los cromosomas para la identificación de especies, en taxonomía, que eso se haría en otros lados mucho después. A quien yo sí conocí mucho fue a Máximo Dretz, y a quien fue, a Lalo Díaz lo vi en alguna conferencia, y a quien fue el principal discípulo a su vez de Máximo, que es Horacio Cardoso. Yo trabajé con él unos años y también trabajé con el principal discípulo de Horacio Cardoso, que fue Mario Stoll. Y tengo acá una postal que encontré en el escritorio de mi padre cuando él falleció. Él era muy amigo, mi padre, de Máximo Dretz. Y Máximo hace en 1971 un descubrimiento que es fundamental y que se describe como uno de los grandes aportes de la genética latinoamericana y uruguaya a la genética mundial, que es el descubrimiento de algunas formas de bandeo cromosómico, que es una técnica que se usa hasta el día de hoy para identificar cromosomas con fines diagnósticos. Entonces Máximo le manda una postal a mi viejo y dice: tuve la suerte de hacer un descubrimiento bastante importante que comunicaré en la Academia de Ciencias y después en el Congreso de Genética de París. Después volveremos a la patria y con muchos deseos al trabajo, un saludo para tu esposa, bla, bla. Eso que él presenta es el descubrimiento que hizo con Margaret Shaw, que era la profesora en Houston, Texas, que es de donde sale esta postal, del bandeo cromosómico. Y la postal está fechada en abril 22 de 1971, él publica eso en el Congreso de Genética Mundial de 1971, abril 22 de 1971, así que yo estaba cómodamente instalado en la panza de mi mamá, calentito. Gracias. Yo quería simplemente poner en valor el libro, que me parece que Antonio lo dijo al pasar. Bueno, pasó la portada del libro de citogenética, pero ese libro se convirtió en la biología celular y molecular de Novinsky, de Robertis, padre, Novinsky y Sáenz. Ese libro tuvo
no sé cuántas ediciones, seguramente más de 10 largamente, más de 10, pero el libro sigue estando porque el libro lo edita desde hace ya muchos años el hijo de Robertis hijo. Así que ahí también hay una contribución, un texto, pero un texto moderno, un texto donde está lo conceptualmente que debíamos aprender, pero un texto que trasunta lo que es la ciencia de la biología molecular de ese tiempo. Y hablaba de otro personaje uruguayo que también había trabajado, había estudiado en La Plata, que después se había ido a Europa y cuyo nombre yo no recuerdo. Ese que mostró Antonio, Miguel Fernández. Ah, Miguel Fernández, ahí está. Porque de él siempre hablaba Mañé y tiene algún artículo escrito a propósito de la mulita. Y también es de La Plata, ¿no? Estudió en La Plata. No. Ahí está. Y voy a decir un comentario que es Víctor el que me lo corregirá o no. Mañé también se sentía discípulo de Sáez, porque había aprendido técnicas de coloración y seguramente otras en la casa, en el Instituto Viejo. Es decir, sí. Y Mañé decía la broma, que vale la pena decirla porque tiene mucho ingenio de Sáez, que Sáez, cuando una dama lo pasaba a buscar por el instituto, entonces él miraba desde la habitación de arriba el coche y le decía, bueno muchachos, chao, porque yo soy rengo de día y cojo de noche. Muy bueno. Sí, es muy bueno. Dos brevísimas cosas. Yo estudié en el libro de Robertis, Novitzky Sáez, y recuerdo claramente, y ahora lamento no haber conocido eso, que los docentes que nos recomendaban el libro decían, este es el libro de texto escrito por 3 argentinos. Y la otra es, Malalo acaba de volverse al Uruguay a vivir acá. Bueno, en el Zoom, ¿hay alguien que quiera hacer algún aporte? Hasta ahora. Comentario de... Se están riendo hasta ahora. Bueno, entonces vamos a pasar al tercer trabajo de la tarde. La hidropatía llega al hogar. Antonio Díaz Peña y el primer manual impreso en Uruguay. Montevideo, 1861. Doctor Augusto Sois. Permítame que le acomodo a la presentación. No sé si te querés poner el micrófono. Agarrarlo. Bien. Un momento que lo comparto, si lo ven. Hoy le sacaron una H. Quiero ver si podemos borrar esto para que no moleste, pero... Sí, come parte, es que... Igual para los que están en el Zoom, esto en el video después no se ve, es solo para...
Bueno, el tema que vamos a presentar estaba diseñado inicialmente para libros y documentos, porque me parecía que siendo un libro estaba mejor ubicado en esa sección, pero por alguna razón fue pasado a la parte de fondo. Así que hago esa aclaración porque esto inicialmente estaba diseñado para libros y documentos. La terapéutica por empleo del agua o hidropatía fue, junto con la homeopatía, una doctrina médica fundada en concepciones teóricas y con pretendidos efectos curativos, en general ineficaz, pero también inocua. Esta práctica se enfrentó a los métodos ortodoxos de la medicina occidental que, hasta ser ensayada esa medicina, difundida y aceptada la experimentación clínica y de laboratorio, adoptada la prueba del acierto y el error y establecida la estadística médica, hasta entonces la medicina clásica muchos fracasos tuvo. Más allá de la censura por la prensa periódica, de los groseros desaciertos médicos que afectaba el prestigio profesional y disminuía la clientela, fueron excepcionales los juicios instaurados contra los médicos. Y aún la venganza política hizo de las suyas entre ese colectivo, como el conocido juicio que le hicieron los médicos de Montevideo al colega León Capdevrat, a quien atribuyeron la muerte por error terapéutico del general Eugenio Garzón. El paciente era un mero receptor de cuidados, sin posibilidad de opinar o preguntar, obviamente tampoco de autorizar. Cuando un ilustre historiador nacional analizó el poder médico y la piadosa costumbre de los galenos de adoctrinar con palabra y publicó esos resultados, recibió el rechazo de la clase médica. Estos antecedentes pueden servir para comprender mejor la difusión y aceptación que tuvieron aquellos métodos de tratamiento, hidropatía, homeopatía, pese a su influencia terapéutica, el agua y la homeopatía. La hidropatía, en su segunda acepción, según el diccionario de la lengua española, es el empleo del agua para curar. Quienes practicaron la hidropatía fueron llamados hidrópatas y aseguraban que el líquido tenía propiedades sanadoras en virtud de provocar un estímulo, una reacción y eso llevar al acostumbramiento. El agua, siempre fría, se administró en muchas formas: bebida, en botellitas bendecidas o magnetizadas, frotada por el cuerpo, empapando vendajes, en ducha o inmersión. Como toda práctica vinculada a la profesión de curar, entre los hidrópatas hubo, como entre los médicos, de todo. Desde aquellos que estaban más cerca de la hechicería y la magia, verdaderos embusteros, hasta los que ejercían de buena fe según los tratados que se editaban en el mundo. Antonio Díaz Peña, el invitado de hoy, se ubicaría entre estos últimos, pues como veremos se documentó en la bibliografía de su época escrita por médicos para médicos. Ambas doctrinas, hidropatía y homeopatía, recibieron ataques furibundos por los médicos ortodoxos y también hubo defensores denodados. Los avisos de prensa fueron el medio habitualmente empleado por ambos bandos para ganar clientes. Actualmente, la hidropatía ha caído en el olvido. No así la homeopatía, que curiosamente rebrotó en el siglo XX y persiste como medicina alternativa en el siglo XXI. La oposición de los médicos clásicos, los alópatas, fue en defensa de su monopolio, pues los métodos de tratamiento que empleaban, la mayor parte, si no todo,
eran altamente iatrogénicos y sin efecto terapéutico demostrado. Abstenerse, como decía Morquio, hágale nada, podía ser más beneficioso que actuar, aunque la abstención podía ser sinónimo de ignorancia y descrédito. En ese sentido, la hidropatía pudo obtener resultados felices, pues al menos no dañaba. Y si se entendía que no era tolerada, no bastaba más que suspenderlo, a diferencia de la administración de drogas o sangrías, cuyo efecto era prolongado. La clase médica montevideana persiguió, a través de la Junta de Higiene Pública, a esos intrusos en el arte de curar. Díaz Peña, el autor del manual que presentamos, no escapó a la persecución. Fue multado y enviado a prisión por haber sido, como dice la Junta, el primer apóstol de la hidropatía en Montevideo. Díaz Peña, como buen hidrópata, fue un furibundo a su vez, enemigo de la medicina ortodoxa, a la que calificaba de bastarda y cruel madrastra que lentamente nos destruye por medio de todos los venenos que produce el reino animal, vegetal y mineral, además de mutilar los miembros y derramar sin medida la sangre de la doliente humanidad. A la inversa, decía, el agua, el ejercicio y la dieta son remedios conocidos desde la más remota antigüedad y muy recomendados ya por Hipócrates, etc. El ser médico era entonces contrario al buen hidrópata. Para instruirse en la hidropatía y ejercerla con acierto, son mejores los no doctores, esto es, los que no han estudiado medicina. Una visión general de lo que era Montevideo en el año que se publica el manual. Algunas cosas interesantes. Qué poca densidad demográfica en Montevideo, 50.400 habitantes. La presidencia de Bernardo Prudencio Berro, que poco tiempo después será desplazado violentamente del gobierno y muerto. La Asociación Nacional Fusionista, de la cual no teníamos noticias, se creada para el cese de la división entre los dos partidos, Colorado y Blanco. La secularización de los cementerios, no se inhuma más dentro de las iglesias o en los campos santos anexos. Curioso que un presbítero es también senador de la República y Jacinto Vera, el vicario apostólico, lo destituye. Era el cura de la iglesia matriz, además senador. El gobierno lo desconoce y por decreto impide la destitución. Hay conflictos con el gobierno del Brasil, siempre los hubo. Comienza a pagarse, es el lejano impuesto del IRPF, el IAS, el impuesto al papel sellado, timbrado, y desde acá el gobierno, el Estado, seguirá en una larga cadena impositiva progresiva. El alumbrado a gas de Montevideo por la Compañía del Gas, que esto sí fue un gran avance. Fermín Ferreira, rector de la universidad, qué interesante, 14 escuelas públicas de primeras letras en Montevideo, qué país avanzado realmente, y 58 en los departamentos, muchas de ellas rurales. Liceos privados, los liceos oficiales se crean en el año 1912, así que todo era privado, el montevideano y el italiano español. Nace Pedro Figari y arriban 650 familias suizas para fundar una colonia agrícola que se llamará Nueva Helvecia en 1862. En el periódico montevideano, La Prensa Oriental, del 15 de mayo de 1861, y firmado por un tal Díaz Peña, apareció un aviso que dice: dentro de pocos días verá la luz pública el manual de hidropatía doméstica que prometía al público. Ante la inminente aparición, invitaba a suscribirse a la obra antes de que se agotara. Era una costumbre
en la edición de libros que estos se editaran por suscripción pública porque no habían suficientes recursos para las tiradas. Por lo tanto, los presuntos posibles lectores o interesados abonaban por fascículos, luego esos fascículos que se entregaban se encuadernaban y eso constituía un libro. Por eso las publicaciones de la época son publicaciones, si no raras, son publicaciones costosas, porque que una obra de la época conserve la totalidad de los fascículos es ya un milagro. Es decir, que la persona hubiera comprado los 15 o 20 fascículos que se imprimían, que los hiciera encuadernar para hacer una obra. Es decir, las obras se hacían por suscripción pública y muy diferente a lo que sucedió después, que hay editores que pagan la edición y luego recuperan con la venta. O sea que invitaba a suscribirse a la obra antes de que se agotara, porque el reducido número de ejemplares que queden después de llenar los pedidos que hay para el interior, Buenos Aires y las provincias, que no sabemos si realmente esto había pedidos o no, pero él está estimulando. Acá tenemos el aviso de venta del manual de hidropatía en la Presa Oriental. El aviso había sido en mayo, esto es el 23 de junio, que dice hasta el 30 del presente hidropatía doméstica, a fin de que esta utilísima obra penetre todas las clases de la sociedad y se aprovechen los artesanos. Se expenderá el manual desde hoy hasta el 30 del corriente, que es el día de mi partida, a un patacón y medio en el determinado lugar, y hay una fe de erratas. El manual se imprimió en la imprenta de Dermidio de María y Hermanos. Como vemos, se imprimió con un error tipográfico. La carátula, que es manual, dice nanual por manual y no fue corregido. También sigue al título Manual de Hidropatía Doméstica o recopilación de lo más selecto que se ha escrito hasta el día por los doctores más distinguidos de la ciencia, principalmente por los eminentes doctores Walter, Edward y Howard Johnson de Londres, arreglada a las necesidades del país y considerablemente aumentada. Aumentada por Díaz Peña, Montevideo, imprenta de Dermidio de María y Hermanos, 1861. ¿Quiénes eran los tales Dermidio de María? La imprenta de los hijos de Isidoro de María, el historiador y el cronista de Montevideo antiguo, eran Dermidio, periodista de seudónimo Fénix, y Alcides, cuyo seudónimo era Calisto el Ñato, fundador de la revista criolla El Fogón. Y estaba en la calle, que existe hoy en día, 1 de Mayo, ahí lo vemos, a la izquierda está el Museo de Artes Decorativos, es una sola cuadra que une 25 de Mayo con la Plaza Zavala, donde estaba el fuerte o casa del gobernador. En la época colonial era un largo camino y se llamaba Camino al Embarcadero, y unía el fuerte o casa de gobierno con el puerto chico. Su nombre, 1 de Mayo, obviamente no es por el Día de los Trabajadores, sino que recuerda el 1 de mayo de 1829, día en que el gobierno provisorio del flamante Estado Oriental entró en Montevideo. Es interesante el frontispicio que tiene la obra. Vean ustedes que las ilustraciones de los libros de la época no existía la fotografía ni la fototipia, por lo tanto eran realmente muy raras y se hacían mediante grabados, en general grabados
sobre piedra, lo que conocemos como litografía. Los litografistas son verdaderos artistas, porque copian los dibujos, copian los óleos al natural, los retratos o los paisajes pintados o grabados al acero, los copian sobre una piedra para luego ser impresos. Es decir, que ellos reproducen las imágenes sobre la piedra pulida. Litografía. La litografía, como ven ustedes, esto está en la obra, es el frontispicio, tiene diferentes tipos de imágenes que responden a las técnicas de hidropatía, pero en el centro tiene el retrato del autor. Un hombre evidentemente de carácter muy afrancesado. Y abajo tiene su firma, Antonio Díaz Peña. No se alcanza a leer, porque hay que mirarlo con mucha atención, que bajo el busto o la figura central está la identificación de quienes hicieron la lámina, es decir, los litografistas. Fue realizada la litografía en el taller montevideano del súbdito francés Luciano Megué, litógrafo y grabador afincado desde 1845, con local litográfico en la calle 25 de Mayo. Es interesante quién era Megué. Dice la litografía de Megué y Williams. El taller de tipo litografía de Megué y Williams, socios en la época donde se imprimió el libro, estampó el perfil del general Artigas octogenario en el Paraguay, a 2 tintas sobre el único dibujo conocido de Alfredo de Mercedes. Lleva la firma, el dibujo de Artigas, la litografía, de Williams litográfico lit, al centro de la imagen, y al pie y a la derecha, la firma de Artigas, y debajo litografía Megué y Williams, calle 25 de Mayo, el número Montevideo. Esta litografía sobre papel fue conocida en Montevideo el año siguiente de la impresión del libro, en 1862, y fue la única imagen del general, un año antes, en el mismo taller se estampó la anteportada del manual de hidropatía. Eso significa que el costo en sí de la producción del libro tuvo que pagar al litografista, que no debe haber sido poco dinero, para imprimir en la piedra esos objetos litográficos y además el retrato de Antonio Díaz Peña. Washington Buño se ocupó mucho del asunto de la hidrografía y dice que circularon en nuestro país otras obras de hidropatía, tal la del inglés Claridge, acá tenemos la edición de Manila de 1848, o cura por medio del agua fría, según la práctica de Vicente Presnitz, traducido al castellano. Impresa, dice Buño, esa obra, hubo una impresión en Montevideo por la imprenta argentina, una de la época, pero en 1867. También cita Buño la del sacerdote católico, que está a la derecha, Sebastián Neyt. Esta es la edición de Barcelona de 1898, que dice: mi cura del agua o higiene y medicina para la curación de las enfermedades y conservación de la salud. Versión castellana impresa en Madrid en 1896, esta es de Barcelona del 98, que fue prologada por el licenciado en medicina Francisco Serrano de la Pedrosa. El libro de Díaz Peña, por lo tanto, 1851, fue sin duda el primero editado en Montevideo. El prefacio de la obra aclara que Manuel Díaz Peña fue costeado por varios señores de la amistad del autor, a quien agradece, pero no identifica. Además, se desconoce el tiraje de la obra. ¿Quiénes eran los médicos ingleses a que refiere Antonio Díaz Peña haber consultado y haber ampliado
en su obra. Son Edward Johnson y sus hijos, médicos también, Walter y Howard. Eran hidrópatas, cuya obra, Práctica doméstica de hidropatía, fue editado en Londres. Esta es la segunda edición de Londres de 1850. A la derecha tenemos el retrato del Johnson padre, Edward Johnson, es de la colección de la Wellcome. Su traducción castellana habría sido hecha por el mismo Díaz Peña, porque el manual tiene mucho de esta obra, diríamos la mayor parte, pero fue considerablemente aumentada, por lo que debe haber agregado algo de su cosecha o copiado de otras obras que no nombra. Los grabados que reprodujo en el frontispicio, la litografía de Maguey y Williams, son extraídos de la obra de Johnson. La obra de Díaz Peña es bibliográficamente rara. Hoy tiene una antigüedad de 163 años y está señalada en varias bibliografías uruguayas. La principal bibliografía uruguaya es la de Dardo Estrada. Y Estrada ubica en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, pero no la ubica en Uruguay. Otra de las grandes bibliografías es la de Horacio Arredondo, que ubica un ejemplar en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo, actualmente en el Museo Histórico Nacional. Y otra de las bibliografías médicas importantes es la de Mañé Garzón y Sandra Burgues Roca. Los dos la incluyen en su recopilación de antiguas publicaciones médicas, pero no dan la ubicación de la misma. De ahí que sacamos que la obra de Díaz Peña es bibliográficamente rara. Un ejemplar, buscando en el mundo donde hay obra de este tipo, apareció en el 2015 en un conjunto de libros raros y manuscritos en una galería, una subasta de una biblioteca, de una galería especializada en Berkeley, en Estados Unidos, especialista en libros raros y bibliotecas privadas, con una base estimada entre 500 y 800 dólares el ejemplar. No sabemos cuál fue el destino. En nuestro país, Buño presentó un ejemplar a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina en la sesión del 5 de septiembre de 1972, de la cual no quedó acta. Una segunda crónica, La hidropatía y la cátedra de homeopatía en la Facultad de Medicina, apareció, también de Buño, en la revista del Sindicato Médico del Uruguay en 1975, bajo el ingenioso título de 2 libros llenos de agua. Conceptuando, Buño dice, a Díaz Peña como un hombre con sólido buen sentido y conocimientos generales pocos comunes en medicina práctica, que expone muy correctamente. Ese juicio de Buño hay que atenderlo, porque Buño no era un hombre especialmente dado a emitir frases fáciles de complacencia. Reseñó Buño en esta crónica otro libro sobre hidropatía también circulante en el Uruguay, que era El regenerador de la naturaleza, que probablemente es sí más conocido que el del Díaz Peña. El regenerador de la naturaleza, la panacea universal, o sea, el agua fría, del catalán Pedro Martín Mombrú, nacido en Sant Feliu, Barcelona, en 1818, con posible defunción en 1868. Libro que fue editado en Barcelona en 1869, pero que fue escrito en nuestro país. Hubo una previa edición de Mombrú, Práctica elemental de hidrosudoterapia o modo de curar las enfermedades por medio del agua fría, sudor, ejercicio y régimen, impreso en Montevideo, imprenta de la República, pero 2 años después de la de Díaz Peña, 1863. Buño se ocupó por tercera vez del manual de Díaz Peña
cuando comunicó a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina en 1980, edición que está impresa en 1987. El ejemplar que presento de Díaz Peña fue comprado en Montevideo en subasta pública. Conserva su encuadernación original. Voy a pasarla entre ustedes, la edición original, solicitándoles por favor el cuidado adecuado, porque tienen 163 años en las manos. Conserva su encuadernación original, el frontispicio que hemos mostrado con litografía y portada, tiene la paginación completa, que sí es importante, y está en general en bastante buen estado. Incluye el retrato del compilador Díaz Peña y su rúbrica. A diferencia de Monbrú, poco se conoce sobre quién fue Antonio Díaz Peña. Habría ejercido Díaz Peña como hidrópata, pero se desconoce que fuera médico titulado. Rastreando Internet, lo que no pudo acceder lamentablemente Buño, se comprueba que publicó otras obras sobre temas variados. Otras de sus obras citadas son Sanadores y Espiritistas, de José Ignacio Allievi, de la Universidad Nacional de Rosario. En Barcelona apareció un volumen titulado Los secretos de la educación y de la salud, que lleva fecha 1864, 3 años después del manual, y en Málaga, una cartilla filosófica para aprender a leer. Es decir, que fue un hombre, no sabemos obviamente que haya sido médico, por lo que dicen no gustaba mucho de la medicina, pero que tuvo intereses variados, no solamente la hidropatía. Pero además fue más todavía, fue un fotógrafo itinerante. En 1853, rastreando sobre su vida, estaba en el Cusco. En 1855 estaba en Tacna, Perú, formando fotógrafos en la zona sobre vidrio y papel. Es decir, estamos prácticamente en las primeras etapas de la fotografía. En 1858 estaba en Tucumán, Argentina, es decir, viene bajando. En 1859 estaba en Córdoba, realizando retratos heliográficos en un establecimiento propio, una técnica que superaba la reproducción de imágenes que en aquel momento predominaba, que era el daguerrotipo. En el periódico cordobés El Imparcial del 25 de febrero de 1859, invitaba a Antonio Díaz Peña a probar esos hermosos retratos a todo color sobre papel. Buño encontró en los anales históricos del Uruguay de Eduardo Acevedo la siguiente cita sobre su actividad fotográfica en Montevideo. Dice: el Colegio de los Padres Escolapios, a cuyo amplio programa de estudios fueron incorporados en 1861 un curso de fotografía dirigido por don Antonio Díaz de la Peña. Investigado a ver si han quedado algún tipo de registros fotográficos de Díaz Peña, con algún especialista de fotografía, entre ellos Linardi, es un buen coleccionista de época, no se conocen ejemplos fotográficos que lleven el nombre de Antonio Díaz Peña. Era común que al dorso de la fotografía se colocara el autor de la foto un sello. Bueno, por el momento no se ha encontrado. ¿Cuál es el contenido del manual? Enfocándonos en su manual, Díaz Peña tradujo o hizo traducir el libro londinense de Johnson, pues la mayor parte de su contenido está tomado de esos célebres doctores de Londres, desde que la hidropatía ha sido puesta en práctica por Priesnitz, el iniciador, con instituto en Grafenberg, Alpes de Silesia, Imperio Austrohúngaro, 1826, y reducida a sistema científico por el doctor Howard Johnson, el hijo de Edward,
y no hay un solo ejemplo de haberse desgraciado un solo enfermo sometido al tratamiento. En Montevideo, sigue diciendo en su prólogo, muchos casos de enfermedades agudas y crónicas, desahuciados por los médicos y ya casi a las puertas de la muerte, han sido curados radicalmente por este sistema. La hidropatía rejuvenece al anciano y prolonga su vida, desarrolla y robustece al joven y es el elixir vitae de la infancia. Obviamente, juicios exagerados, pero no muy distintos al de los médicos de la época. El manual describe múltiples formas de tratamiento externo por el agua y baños combinados. Facilita su consulta por el interesado, un útil índice alfabético de enfermedades y síntomas, una innovación verdadera en su época, al modo de los manuales homeopáticos, es decir, del síntoma al tratamiento. Esto facilitó la difusión del método hidro y homeopático, pues ningún manual médico era asequible y entendible por el ciudadano común. La hidropatía, según Díaz Peña, es una ciencia divina, cuyo punto de partido se encuentra en el sacramento del bautismo, instituido por el Hijo de Dios hecho hombre, que purifica el pecado original. Alude, Antonio Díaz Peña, a Juan el Bautista, que bautizaba sumergiendo la cabeza del postulante en el agua. Agregó así, inteligentemente, al efecto curativo del agua y la sencillez de buscar el síntoma y su tratamiento, una dosis de propiedades evangélicas. En una sociedad de raigambre católica, como la nuestra, no estaba de más sumar algo de providencia divina. Hoy diríamos que lo que hacía era marketing. Una mirada general al manual, pues su lectura es un verdadero suplicio, permite extraer los siguientes capítulos. Observaciones higiénico-dietéticas generales. Otro, enumeración de 74 tipos de baños desde la cabeza a los pies. Otro, fuerza terapéutica de los baños desde el más leve, las fricciones, al más intenso, que son las duchas. Otro capítulo sobre la crisis como respuesta necesaria al tratamiento. Otro, reglas generales para conservación de la salud. Sigue, los diferentes tipos de orina y su relación con las enfermedades. Fácil para descubrir el síntoma para el ciudadano común. El tratamiento de enfermedades, que es la parte lógicamente más extensa de la obra. Preconizó que se admitiera a los médicos hidrópatas y homeópatas en los hospitales de la República. Sobre este punto, sabemos que hubo numerosos establecimientos hidropáticos, más bien hidroterápicos, o casas de baño que fueron muy populares en Montevideo. En el interior está bien conocida la clínica Fe, Esperanza y Caridad de Luis Curbelo Báez, seguramente el más importante, ubicado en la ciudad de Minas. Fue un típico sanatorio de hidropatía donde ejerció como directora técnica su hija, la médica Aurora Curbelo La Rosa. Su padre tenía veleidades de hidrópata, pero también de mago. Creía en sus virtudes magnetizadoras y en la influencia terapéutica de corrientes eléctricas que salían por la punta de sus dedos. Cuando José Enrique Rodó viajó a Europa, no dejó de asistirse en el establecimiento hidropático de Montecatini, en Pistoia, Italia. El 20 de agosto de 1916 llegó a esa estación balneo termal Regias Termas de Montecatini, cercana a Florencia. A sus aguas termales se concurría buscando efectos terapéuticos mediante baños y dieta. El agua de Montecatini, bebida, tenía propiedades laxantes, porque las purgas eran muy populares para tratar las enfermedades por su efecto desintoxicante intestinal. La estación balnearia duraba de abril a noviembre y Rodó estuvo en agosto, y la cura se proponía entre 2 y 3 semanas.
Hay alguna película italiana donde aparecen las termas de Montecatini y circulando por los patios aparecen los pacientes, todos con sus vasos de agua en la mano, bebiendo lentamente. Por la resistencia ejercida por los médicos alópatas de Montevideo, no creo que la hidropatía se haya empleado a nivel hospitalario, yo no lo conozco. Pero el agua fría sí se empleó en el Manicomio Nacional como tratamiento en forma de ducha, disponiendo de un gabinete específico. Según la memoria de la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, se cuenta con un completo servicio de hidroterapia para baños, no solo higiénicos, sino terapéuticos, según prescripción médica, siendo estos últimos aplicados en número aproximado de 480 por día. Hay constancia, acá tenemos la foto de un viejo álbum del siglo XIX, raro álbum fotográfico, que muestra el gabinete de baños y circulándola, el médico, la pasarela superior, está vigilando el cumplimiento de la medida terapéutica. ¿Qué fue finalmente de este hombre de Díaz Peña? En el periódico, que ya en parte ya lo habíamos mostrado, en el periódico La Prensa Oriental del viernes 23 de junio de 1161, bajo el título Hidropatía Doméstica y con sus iniciales, ofreció el manual a venta a fin de que esta utilísima obra penetre por todas las clases de la sociedad hasta el 30 del corriente, día de mi partida. Díaz Peña no quedó entre nosotros. Proyectó un viaje a Europa y de llegar a Londres se propuso editar un periódico que llamaría El Eco de la Razón, dedicado a la hidropatía, del cual no tenemos noticia. No sabemos si llegó a Londres, pero sí llegó a España, a Barcelona, donde lo reimprimió en 1864, aunque fue escrito un año antes, y presumimos que se estableció en la península y allí le perdemos la vida. Y así se terminó la hidropatía. Gracias por vuestra atención. Bueno, interesantísima la presentación. Me voy a referir a Artigas, porque acá mismo, invitado por Pedro, Julio María Sanguinetti dijo que nadie sabía cómo era Artigas. Solo quedaba esa cara tan famosa, el dibujo de perfil. Y acá dijo, el que le dio cara a Artigas, y perduró hasta ahora y para siempre, fue Juan Manuel Blanes, que pintó a Artigas tal como lo conocemos. No lo conoció Artigas, Blanes, pero con las referencias fue sacando lo que él imaginó, y como Blanes era de la corriente, diríamos, estudiosa, fue el primer pintor uruguayo academicista, diríamos, hizo una pintura que es espectacular. Eso quería. Después la litografía, y eso quizás hablemos, es un trabajo enorme, es en una piedra caliza, con una sustancia grasosa, y se pone en un ambiente húmedo. Entonces, cuando uno pone la hoja ahí, el agua impide que otros colores se pongan en la hoja y queda solo lo que se pintó en la piedra. También se puede hacer en una chapa. Las pinturas iniciales de Uruguay, de Vélez y Irigoyen, son todas litografías. Y tiene la ventaja
que uno la puede reproducir 3, 4, 5, 6, 7, varias veces hasta que se deteriora. Quiere decir que con una bien hecho podemos tener varias pinturas de lo que el pintor quiere transmitir. Bueno, interesante porque la hidroterapia, como se dijo hasta hace poco, pensemos en el agua de Querétaro que tú contaste, que creo, no sé si fuiste tú, Ricardo, que alguien dijo que lo habían casi conminado al médico a ir con el paciente. El Tata, acá lo dijo. Y que el médico no quiso ir, pero el agua de Querétaro en un momento fue como la salvación. Entonces, como son enfermedades incurables, uno se aferra a lo que hace. Bueno, Alberto. Simplemente para felicitar a Augusto que nos trajo el tema de la hidroterapia, algo habíamos visto en una presentación anterior de Antonio, con este tratado de una persona que no era médica, pero recordamos, y tú mostraste después una imagen, que esto muy poco, y sería interesante si estos médicos aprendieron en ese tratado, se entusiasmaron con ese tratado. Hubo renombrados médicos que, como tú dijiste, fundaron en Minas un sanatorio que después hizo época. Y recordar que esos sí eran médicos, porque Luis Curbelo Báez, que tú hablaste y lo presentaste muy bien, era un médico importante que había venido de Islas Canarias. Y en ese sanatorio, que se llamó Fe, Esperanza y Caridad, que en realidad creo que existía desde el año 1875, o sea, el tratado tuyo es del año 1860-61. Y el sanatorio Fe, Esperanza y Caridad en Minas existía desde el año 1875. Y con dos médicos muy importantes que vinieron antes que Curbelo. Uno era Víctor Rapaz, que tuvo después una gran actuación también a nivel político, creo, y un tal Juan Triani. Uno venía de Italia y el otro de Suiza. Y tú hablabas de temas de eventual mala praxis o denuncias. Este doctor, Luis Curbelo Báez, tuvo numerosas denuncias y numerosas suspensiones a raíz del tratamiento de hidroterapia y de otros que hacía vinculado al magnetismo. Increíblemente, estas tres figuras, Curbelo Báez, Rapaz y Triani, eran figuras muy importantes de la masonería de la época. Esto no quiere decir nada, pero creo que vale la pena señalarlo. Y Luis Curbelo Báez, en el momento que es suspendido por la Junta de Higiene Pública, en un momento coincide con una epidemia muy grande, creo que era de tifoidea que hay en la época. Él creo que estaba cumpliendo la prisión o lo determinado por esa mala praxis, y tiene una actuación tan correcta en esa epidemia que el jefe político de ese momento, creo que era un tal Galeano, un coronel Galeano, logra quitarle la pena y reinstalarlo a sus funciones de médico. Bueno, felicitar de nuevo a Augusto. Bueno, ni que hablar, que excelente la presentación. Quería recordar algunas cosas. Estaban también los baños termales, ¿no? De aguas naturales. Había una zona por allá por el Río Negro que me acuerdo que Lorenzo Latorre iba a hacer curas de inmersión, y más tarde Rodríguez Gallego, que fue uno de los que bañó al primer profesor de homeopatía de la facultad, también estuvo allí en ese sitio de aguas termales. Recuerdo que en una oportunidad
Ferrari presentó otra zona de aguas termales que fue muy famosa y que quedaba entre los departamentos de Tacuarembó y de Paysandú. No sé si ustedes recuerdan eso, y que hizo mucho dinero. Quería recordar también el Museo de Arte Precolombino actual, que fue una construcción hecha para curas por agua. Finalmente, el padre de Carafí, que no era médico, fue autor de un libro sobre hidroterapia. O sea que era, como dice un poco el autor del tratado que nos presentó Augusto, era un sistema bastante inocuo y, bueno, podía ofrecer. Mi madre, nacida en 1910, en 33, tuvo tifoidea a los 5 años. Y ella me contaba, recuerdo de la infancia, que el único tratamiento que le hicieron fue pelarla y después 2 baños diarios del cuerpo entero en agua helada. Y eso ocurrió, fíjese, habrá sido alrededor de 1915 en la ciudad de 33. De modo tal que... Y en la actualidad yo sé que en Europa los baños termales, las viejas estaciones balnearias europeas continúan en actividad, porque tenían algo también como los sanatorios para tuberculosos, algo de sociabilidad, de tener contacto con otras personas y demás. Y nunca se sabe, ¿no?, cuánto hay de psicológico en una cura por un simple baño con agua. En cambio, como bien dice el médico cuántas atrocidades se derivan de una medicación o de una intervención quirúrgica. O sea que me parece muy interesante. Creo que hay sí cierta relación entre la hidroterapia y la homeoterapia. Y pienso que aquel ataque que se le hizo al profesor nombrado en 1882 en la facultad, profesor de homeopatía, que fue practicado por Escoceria y Rodríguez Lago, consistió precisamente en empaparlo, en echarle un chorro de agua del techo. Turén se ocupó de eso y Buño también se ocupó de eso. Como que había también un preconcepto. Nadie más que algunas señoras de la sociedad iban a las clases, no me viene el nombre ahora ayúdame, Augusto, del primer profesor de homeopatía. No, Valdés García. Valdés García. Bueno, nada más, quería felicitarte, porque realmente además todas las demás consideraciones que hiciste fueron muy interesantes. Yo creo que en base a esa figura de Artigas fue que José Luis Zorrilla de San Martín hizo un trabajo increíble de reconstrucción desde desde esa imagen del viejo de perfil, la rejuveneció progresivamente para llegar a tener una idea. O sea que lo que se dijo acá no es verdad. Hubo otras personas que hicieron el esfuerzo casi científico a partir del único documento de que se dispone. Yo quería, ¿puedo agregar algo? Bueno, Carmen, adelante. No, es una observación muy sencilla, nada más que ustedes seguramente lo van a poder aclarar, porque en esa época el baño cotidiano, como tenemos hoy, no se practicaba para nada, ni siquiera en las clases sociales altas, donde capaz que el baño era una vez cada 15 días. No había corriente, había que calentar el agua, había muchos hijos, había que tener muchas bañeras, etcétera, mucha personal de ayuda.
Entonces el impacto tanto positivo como negativo de la hidroterapia seguramente tenía alguna relación muy importante con la falta del uso del baño cotidiano como lo conocemos hoy. Yo quería aprovechar y contarles que hace muchos años, probablemente cerca de 10, yo iba caminando por Eduardo Acevedo, bajando con destino a mi casa en el Parque Rodó, y en Eduardo Acevedo y Canelones, donde había 2 contenedores ya, los contenedores que tenemos, y me encuentro en el piso con un ejemplar de este manual. Sí. Y estaba casi solo, porque los otros eran unos pocos libros modernos. Entonces, bueno, imposible descifrar cómo fue a dar allí ese pobre libro. Y lo llevé a la biblioteca de la facultad, está en la facultad, no está encuadernado. Por eso lo vi enseguida, vi la portada, dije, qué increíble. Y no lo valoré mucho, no conecté con los trabajos de Buño, ni con algún trabajo tuyo, Augusto. En ese momento no lo conecté. Ahora, bueno, sí, pero yo muy contento lo llevé a la biblioteca de la facultad que... Ahora, es muy interesante cómo un libro que fue promocionado, que iba a salir, ¿no?, que se pagaba por avance, diríamos, ¿no? Sí, y que no fuera corregido su título más importante, ¿no? Porque entonces eso me hace acordar que hay un experimento muy bueno que se da a leer una página, una parte de una página a varias personas con letras parecidas, ¿no? Las N por las M, las R, y como uno lee de corrido y tan rápido, por contexto, va sacando en su memoria o en su cerebro las palabras sin leer letra por letra. Entonces, yo he aprendido que a veces hay que como que reaprender cuando está escribiendo algo serio, letra por letra, porque si no uno le erra. Claro, ahora es más fácil todo porque hay correctores, te pone una rayita roja abajo y te dice que hay un error, pero ¿cómo? Es una única explicación, que tú leas una M cuando no hay una M. Entonces, es la lectura a primera vista la que... Y eso que los de María eran periodistas, todos terribles. Por eso. Bueno, si no hay otros aportes, damos terminada la sesión del día de hoy. Creo que no va a haber ninguna mujer, Mejor, debemos sí, que me